Que estamos en la asignatura de Historia Universal Contemporánea. De igual manera, la clase anterior vimos esa asignatura y comenzamos a hablar acerca del imperialismo. De igual manera, hablamos de la Primera Guerra Mundial. Hoy vamos a ver dos temas también. Vamos a comenzar hablando de los gobiernos totalitarios. Vamos a ver qué significa tener un gobierno totalitario y algunos ejemplos a lo largo de la historia y sobre todo en la actualidad. Y finalizamos con la Segunda Guerra Mundial, que bueno, es un tema muy interesante también, con mucha información. Si en la clase pasada hablamos de la Primera Guerra Mundial y vimos que tiene mucha información, pues bueno, en la Segunda Guerra Mundial también. De igual manera, pues vamos a ver qué relación tenía por ahí. Les dije que se acordaran muy bien del final de la Primera Guerra Mundial, porque pues justamente ahí da inicio la Segunda Guerra Mundial. De igual manera vamos a ver pues qué participación tuvo por ahí México en la Segunda Guerra Mundial, porque tuvo por ahí una pequeña participación también. Y bueno, comenzamos. Vamos a comenzar viendo qué es un gobierno totalitario. Seguramente de las 6 caras, de las 6 imágenes que se encuentran en la pantalla, seguramente ustedes reconocen a alguno. Puede ser que no reconozcan a alguno, puede ser que reconozcan a todos, pero hay allí algunos personajes que bueno, a lo largo de la historia, pues hemos escuchado hablar de ellos. Vamos a ver qué relación tienen estos personajes con lo que es un gobierno totalitario. Sabemos que hay muchos tipos de gobiernos. El tipo de gobierno que tenemos en México tal vez no sea el mismo que hay, por ejemplo, en algún país de Europa o en el mismo América o por ahí en Asia. Cada país maneja un estilo de gobierno diferente y a veces tienen el mismo nombre, pero están disfrazados porque realmente no mantienen ese tipo de gobierno. Los gobiernos totalitarios nos hablan acerca de un tipo de gobierno que ejerce el control total en un país. ¿Y por qué ejerce un control total en el país? Porque es un gobierno absoluto, es decir, que solo la persona que está en el poder es la persona que pues manda en todo. Es autoritario porque todo lo que dice es lo que se tiene que realizar. ¿Alguien levantó la manita? Creo que fue Brandon. Adelante, Brandon. ¿Tienes alguna pregunta? No, disculpe, es que no la escuchaba muy quedito y estaba configurando. Perdón. No te preocupes, ¿y ahorita sí me escuchan bien? Sí, ya. Era mi teléfono, disculpe. Ok, bueno, no te preocupes. Y bueno, estábamos mencionando que en los gobiernos totalitarios estamos hablando de un tipo de gobierno en el que la persona que se encuentra en el poder es el que manda, es el que da todas las órdenes y no le pregunta a nadie más. De igual manera, en los gobiernos totalitarios podemos hablar de que no cumplen solamente el periodo en el que deben de estar. Muchos gobiernos totalitarios se vuelven totalitarios porque se reeligen o porque le dejan el poder a sus hijos, o por ejemplo, el padre le deja a su hijo y el hijo se lo deja a su hijo. Entonces es la misma familia quien tiene el poder. Por eso es un gobierno totalitario. De igual manera, pues bueno, hay restricciones. Hay restricciones, pero con las demás personas, pero para ellos no. Ellos imponen el sistema de gobierno, ellos imponen todo lo que se quiere realizar y solamente cumplen los intereses del mismo gobierno. Vamos a ver algunos ejemplos de gobiernos totalitarios, es decir, en el cual las personas no los eligen realmente de alguna u otra manera. El gobierno es controlado por el mismo gobierno, así que a pesar de que hay países que son democráticos, no se ejerce la democracia de forma correcta.
Vamos a ver algunos ejemplos. Bueno, antes de pasar a los ejemplos, aquí tenemos también una diapositiva en el que nos dice que a lo largo de los años, de forma histórica, de forma, si vamos analizando los años que lleva la historia, podemos ver que desde un inicio siempre ha existido los gobiernos totalitarios, pero el concepto se empezó como a conocer a partir de que comenzó la democracia. A pesar de que empezamos a conocer el concepto de democracia, vamos a recordar qué es la democracia, y realmente la palabra democracia, su etimología nos dice que es gobierno del pueblo. Realmente cuando hablamos de un gobierno democrático, estamos hablando de un gobierno en el cual el pueblo es el que gobierna porque es el que da su voto. Y mediante los votos, pues van eligiendo al representante del pueblo. Muy bien. Primer ejemplo. En la pantalla vemos a Kim Jong-un. La verdad no sé bien cómo se pronuncia, pero creo que lo pronuncia bien. Kim Jong-un. Algo así. Este personaje, de hecho, en la actualidad, se puede decir que es el presidente, bueno, no presidente, porque ya no lo ejerce, ya es un gobierno totalitario, así que es el líder supremo de Corea del Norte. Fíjense que desde 1945, o sea, hace más, para el 2000, son 55 años, o sea, ya tiene más de 50 años porque estamos en el 2023. O sea, vean qué etapa más grande, que desde 1945 está en un gobierno totalitario. ¿Ustedes sabían eso? De hecho, a veces podríamos pensar que estando en el 2023, pues ya no existe esto de los gobiernos totalitarios. Y no, todavía sigue existiendo. Hay países como Corea del Norte que desde 1945 tienen un gobierno totalitario y dictatorial. Es decir, tienen un dictador. Un dictador es la persona que dice lo que se tiene que hacer y nadie puede decir nada, porque puede ser encarcelado, porque no hay libertad de prensa, es decir, no tienes libertad para publicar y decir lo que tú quieras, como lo hay en México. Y bueno, en este caso sucedió a su padre. ¿Qué significa eso? Que primero estaba el papá de Kim Jong-un como la persona líder suprema, líder totalitario de Corea del Norte, pero cuando murió dejó el cargo a su hijo. O sea que ni siquiera las personas lo eligieron. Simplemente muere el padre y le deja el poder a su hijo. Aquí existe una represión absoluta y los ciudadanos no tienen libertades de ninguna clase. En la actualidad, en Corea del Norte, las personas no tienen ningún tipo de libertad. Y hablando un poquito de este personaje, de Kim, vi un video hace poquito, de hecho hace unos días, no tiene mucho, que vi un video acerca de cómo vive la esposa de este líder. Y veíamos que ella, por ejemplo, no puede salir sola, ella tiene que estar en su casa, ella no puede verse en público sin su esposo, sin su marido, y además ella está obligada a darle un hijo varón a Kim Jong-un, y ella solamente tiene una oportunidad más porque ella ya tiene niñas, y en Corea del Norte hay una ley en el que hay cierta cantidad de hijos que pueden tener las personas. Por ejemplo, en México, pues las personas pueden tener la cantidad de hijos, las familias pueden tener la cantidad de hijos que quieran. Recordemos a nuestros abuelitos, ustedes tienen un abuelito, yo por ejemplo, mi abuelita tenía 10 hijos, entonces imagínense, en México todavía no hay una ley que diga tienes un máximo de 5 hijos o de 2 hijos. Pero en Corea del Norte sí lo hay, en varios países asiáticos sí hay esa condición. Entonces a su esposa solo le queda una oportunidad para poder tener el hijo varón. Si no, el gobierno puede tomarla y bueno, no sé, vamos a imaginar el peor de los casos, ¿verdad? Brandon, adelante. Creo que eso de la ley de que no puedes tener más de 3 hijos es por sobrepoblación, ¿no?
Ah, claro, porque recordemos que los países asiáticos son países sobrepoblados, claro. Y no solamente, bueno, en los países asiáticos sí, pero también hay otros países que también son sobrepoblados, pero pues bueno, no hay esa ley como ahí. De hecho, hay muchas películas, ¿verdad? Y seguramente ustedes han visto algunas películas de ciencia ficción en el cual sí, yo de hecho vi hace poco una película que no viene mucho con el tema, pero pues cabe mencionarlo tomando en cuenta la aportación de su compañero, de Brandon, que se llama ¿Qué le pasó al lunes? De hecho está en Netflix. ¿Alguno de ustedes ha visto esa película? Porque precisamente en la película nos habla de que son siete mujeres, son gemelas, no sé cómo se les diría, septillizas. Bueno, en ellas pues son 7 y solamente pueden tener a una persona, a un hijo en esa película, ¿no? Y entonces, pues como son 7 igualitas, cada una se llama lunes, una se llama martes, una se llama miércoles, y solamente pueden salir un día a la semana. ¿Por qué? Y todas pues cumplen el papel de una sola persona. ¿Por qué? Porque no pueden tener más de un hijo. Y bueno, en este caso, sí, la mujer solamente, la mujer de este líder supremo, solamente tiene una oportunidad más y no sabemos qué podría pasar con ella, porque le tiene que dar el hijo varón. Entonces vean este ejemplo de líder totalitario. Y esto no crean que es historia de hace muchos años, ¿eh? O sea, esto está pasando en la actualidad. Actualmente él es el líder de Corea del Norte. Ahí lo ven en su pantalla. Y bueno, seguramente también otro ejemplo han visto a este hombre que se encuentra aquí, ¿verdad? Él es Putin. Y bueno, la Unión Soviética rusa, dejó de existir hace muchísimos años. De hecho, ahorita que hablemos de la Segunda Guerra Mundial, vamos a mencionar a la Unión Soviética rusa. Y bueno, a lo largo de los años vemos que la Unión Soviética pues ha tenido por ahí ciertos enfrentamientos en los cuales es una gran potencia. Pero a pesar de que ya terminó este tipo de gobierno, Rusia sigue teniendo el pensamiento de Unión Soviética. Vean que aquí tenemos al presidente actual, actualmente es el presidente, y vean que él tomó el poder mediante elecciones. Aquí la historia nos dice que él sí hizo su campaña y las personas lo eligieron. Él está en el poder desde el 2012. En Rusia, los presidentes, al igual que en México, tienen que estar en el poder, o sea, su periodo es de 6 años. Entonces se supone que él tendría que haber salido en el 2018, pero no salió en el 2018. Él salió, él sigue estando en el poder y se reeligió. Él fue reelegido libremente, se supone, ¿no? Pero bueno, él fue reelegido y todavía, vean que en el 2021 ahí dice un dato muy interesante porque dice que él ya ha hecho pláticas, ahí dice enmiendas constitucionales. O sea que en primer lugar ha tomado leyes de Rusia que ha modificado, ha tenido pláticas con otros tipos de gobierno en el mismo país y en la actualidad ya hizo un tratado o ya tuvo esas pláticas para que su gobierno termine hasta el 2036. Y vean, estamos en el 2023 y mínimo Vladimir Putin va a estar hasta el 2033. Un gobierno totalitario también, porque en su país, pues también hay esa represión. Él mantiene un país bajo plena vigilancia. Las personas también en Rusia no son libres. Y bueno, también podemos darnos cuenta que él empezó con una guerra también contra Ucrania, la operación especial en el cual las personas que se opongan al poder que está teniendo Rusia, pues van a ser atacados. O sea, y aquí pueden incluir a cualquier país, cualquier persona o gobierno que se atreva a decir algo o hacer algo en contra de Rusia, en su gobierno totalitario, él puede tomar el poder y atacar.
O sea, Rusia no tiene en la actualidad ningún tratado de paz. Ningún tratado de paz. Entonces, pues bueno, estamos hablando también de un ejemplo de gobierno totalitario. Así que vamos a tener mucho de Putin hasta el 2036 mínimo. Y bueno, tal vez cuando llegue esta fecha, pues él pueda seguir haciendo más tratados para seguir en el gobierno de Rusia. Y bueno, también aquí tenemos a un conocidísimo, también vamos a hablar de él ahorita que pasemos a la Segunda Guerra Mundial, pues aquí tenemos al líder del partido nazi, Adolf Hitler, muy representativo en la Segunda Guerra Mundial, porque llegó un punto en la Segunda Guerra Mundial en el cual pues él era como que el centro de todo. Llegó un punto en la Segunda Guerra Mundial en el que eran todos contra los alemanes y los alemanes contra todos también. Él estableció un gobierno totalitario y llevó a Alemania precisamente a iniciar esta Segunda Guerra Mundial y proclamó el Tercer Reich. Duró muchísimos años este tipo de gobierno, este tipo de gobierno. Y bueno, aquí podemos encontrar también que lo peor que pasó en este tipo de gobierno pues fue la Segunda Guerra Mundial. Tenemos aquí también otro ejemplo, y este es más cercano a nosotros porque pues se encuentra más cercanito a nosotros y porque estamos en México, y es el gobierno de Fidel Castro. Seguramente también han escuchado acerca de Fidel Castro y los cubanos, porque aquí estamos hablando de Cuba, y cómo desde un principio se supone que toma el poder para quitar la opresión que había en Cuba. Y empezó planteando un movimiento democrático en el cual comenzó a dar libertad a las personas, pero todo esto se convirtió en una dictadura también. Entonces, fíjense cómo comienza este país regresando a lo que era libertad, y luego poco a poco fue convirtiéndolo en una dictadura. También podemos escuchar que, bueno, en este país muchas personas se han salido de Cuba. ¿Por qué? Porque han llevado a Cuba a un momento en el cual las personas, pues, en lugar de crecer su economía, pues va bajando, se van volviendo más pobres, y ha tenido Cuba muchas guerras civiles, más que peleas con otros países entre ellos mismos, o sea, guerras civiles precisamente por la hambruna y por las injusticias a las que ha caído Cuba. Y bueno, de igual manera hemos escuchado que mucha gente se ha salido de Cuba, está pensando salir de Cuba porque pues no hay una buena calidad de vida en este país. Y bueno, aquí podemos encontrar también que en Cuba se han violado muchas libertades de los ciudadanos y sobre todo algunos grupos en especial. Por ejemplo, los que sean opositores, los que no están de acuerdo con este tipo de gobierno, y hasta la homosexualidad entra aquí. Entonces, fíjense que hay ciertos grupitos a los que se les ha atacado todavía más, y bueno, las personas ya no quieren vivir en este país. Y se supone que comenzó siendo un gobierno democrático, el poder del pueblo, hasta convertirse en una dictadura. Muy bien. Y bueno, estos son algunos ejemplos de gobiernos totalitarios, y cómo podemos observar que en la actualidad todavía hay países que tienen este tipo de situaciones en el cual una persona o un grupo de personas son los que dominan a todo el demás, todo lo que resta del país. Vamos a pasar a la Segunda Guerra Mundial. Cuando hablamos de la Primera Guerra Mundial mencionamos que se trató acerca de una guerra, la más grande que había tratado hasta que llegó la Segunda Guerra Mundial. Porque la Segunda Guerra Mundial tuvo, aparte de tener muchas muertes, fue la guerra que utilizó bombas nucleares. Y vamos a esas imágenes que están ahí son imágenes reales. Este conflicto militar
fue entre 1939 a 1945. Tuvo una duración aproximada de unos 6 años. Y bueno, aquí también, al igual que en la Primera Guerra Mundial, estuvieron incluidas todas las grandes potencias. Estas incluyeron potencias europeas, potencias asiáticas y también potencia americana, porque aquí también participa Estados Unidos como gran potencia. Y bueno, aquí cuáles eran los grupos. Recordemos que en la Primera Guerra Mundial estaban la Triple Entente, pues bueno, aquí son los aliados por un lado y potencias del eje por el otro lado. Muy bien, como mencionábamos hace un momentito, ¿cuál es la característica o qué es lo que lo hace guerra mundial y una de las guerras, bueno, no una de las más, la guerra más desastrosa que hemos tenido en la historia por el uso de bombas nucleares, el uso de estas armas nucleares que antes no habían sido utilizadas y sobre todo la muerte de muchas personas. Tuvo cantidad de personas muertas desde entre 50 a 70 millones de víctimas. Y aquí incluimos el holocausto. El holocausto es una forma de decirle a los judíos, porque aquí vamos a encontrar no solamente conflictos militares en los cuales solamente querían ejercer su poder, sino el pensamiento de que había una raza superior a la de las demás, y esa era la de los alemanes. ¿Alguien activó su micrófono? Adelante. ¿Nada? Bueno, mencionábamos entonces que aparte de que es un conflicto militar en el cual estamos hablando que los gobiernos querían ejercer cierto poder ante otro país, estamos hablando de que había un pensamiento más allá de eso. No era solamente algo de gobiernos, política y demás. No, aquí en la Segunda Guerra Mundial incluimos el pensamiento de que una raza es más grande, es mejor que otra. Aquí encontramos el pensamiento de Adolf Hitler, en el cual decía que los alemanes eran una raza superior a todas las demás. Entonces, aquí estamos hablando ya de algo, de un pensamiento en el cual simplemente por demostrar que nosotros somos mejores, o sea, el pensamiento de Adolf Hitler, ¿no? Que los alemanes son los más grandes, los más poderosos, sucedió en la Segunda Guerra Mundial. Muy bien. Y bueno, aquí tenemos el Partido Nacionalista Obrero Alemán, que es el partido que representaba Adolf Hitler. Vemos los dos grupos, vemos de un lado a Alemania, que fueron los que iniciaron Alemania, y vemos a la Unión Soviética, Rusia. Llegó un momento en el que Alemania y la Unión Soviética pues son los que comenzaron esta guerra precisamente porque Alemania comenzó atacando territorios que no tenía que atacar. Entonces los alemanes comenzaron con esta guerra. ¿Por qué iniciaron los alemanes? Vamos a recordar el fin de la Primera Guerra Mundial. Recordemos que la Primera Guerra Mundial terminó cuando Alemania firma un tratado de paz. Al final de la Primera Guerra Mundial vemos que los alemanes pierden la guerra, pierden la Primera Guerra Mundial, y ellos son a quienes se les achaca esa parte de, ok, firma el tratado de paz, el tratado de rendición, y además tú tienes que pagar indemnizaciones a los demás países por daños. Entonces los alemanes en ese momento tienen que firmar el tratado de paz y fueron pagando esas indemnizaciones hasta que llega Adolf Hitler. O sea, en ese momento empieza la Segunda Guerra Mundial, porque el pensamiento de Hitler fue, esto no tiene que ser así, y empezó a trabajar en la forma militar, en el gobierno, a mover a la gente. Esta persona era una persona muy culta, fue un pintor frustrado, de hecho dice la historia que fue un pintor frustrado,
Aparte era una persona muy culta, una persona que sabía de oratoria, una persona que tenía una habilidad verbal para convencer a las personas. Entonces, él comenzó a difundir su pensamiento a toda Alemania, o bueno, a todas las personas que comenzaran a creer en lo mismo que él pensaba. Llegó un punto en el que él se convirtió en un líder porque la gente lo apoyaba, porque comenzó a pensar igual que él. De hecho, hay un documento en el cual se ven, el líder es Adolf Hitler, pero podemos ver unas 20 personas más que también cometieron o compartían el pensamiento igual que Adolf Hitler. Y bueno, en ese momento, cuando llega al poder, este personaje deja de pagar esas indemnizaciones. Empieza la molestia de los países o de las potencias que participaron en la Primera Guerra Mundial y fue cuando comienzan los ataques de los alemanes contra los demás. Aquí vemos también una parte muy importante que nos compete y es la participación de Estados Unidos. Estados Unidos estaba, pero miren, tranquilito. Cuando se da a conocer que había comenzado la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos pues no tenía ni una razón para participar, ¿eh? De hecho, él estaba tranquilito, tranquilito, es más, hasta le dicen molestaron al león dormido. Y fue un error que cometieron las personas que lo atacaron, porque pues básicamente él estaba tranquilito, Estados Unidos estaba con que no quiero problemas, igual en su pensamiento estaba, ¿no? Pero pues no tenía ni un pretexto por el cual participar en la Segunda Guerra Mundial, hasta que llegan los japoneses, porque los japoneses son quienes despertaron al león dormido, atacando el puerto de Pearl Harbor y atacaron ahí barcos y submarinos que pertenecían al grupo, al país de Estados Unidos. Entonces, pues bueno, en ese momento comenzó un bombardeo a ese lugar, empezaron a hundir barcos de Estados Unidos y entonces Estados Unidos dice, es el momento y se une a la guerra. Algo muy importante también que cabe mencionar es que a pesar de que era una sola guerra, o sea, era una sola guerra, la Segunda Guerra Mundial, se formaron dos guerras dentro de esa misma guerra. Ahorita les explico. Porque una de las guerras dentro de esa guerra era la que estaban peleando los alemanes contra la Unión Soviética, cosa que ya mencionamos hace un momentito. Y esa era una parte, como que una parte estaba entre ellos y otra parte era Estados Unidos, Japón. No sé si me explico. Dentro de la misma guerra, que es la Segunda Guerra Mundial, estaban alemanes contra la Unión Soviética, contra la Unión Soviética y Estados Unidos contra Japón. Una que se desarrollaba en el Pacífico y una en el centro de Europa. ¿Ok? Y bueno, aquí la participación de Estados Unidos, pues bueno, ¿cómo no recordarlo en la Segunda Guerra Mundial? Sí, también Estados Unidos marca con una acción el fin de la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, antes de llegar al fin de la Segunda Guerra Mundial, todavía hay cosas que tenemos que mencionar. Y esto es, pues, ¿cómo participó México? Participando ya Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, también México salió afectado, porque muchos de los barcos que hundieron los japoneses que pertenecían a Estados Unidos eran de México. ¿Por qué eran de México? Porque recordemos que México distribuía petróleo a Estados Unidos. Entonces, llegó un momento en el que barcos también que distribuían petróleo a Estados Unidos eran barcos mexicanos. Entonces, en ese momento, México también decide unirse a la Segunda Guerra Mundial. Pero ojo, México primero tuvo que evaluar la condición en la que se encontraba, porque México, en primer lugar, no era ni es todavía una gran potencia.
la habilidad militar no se comparaba para nada a la que estaban teniendo los alemanes, la Unión Soviética y mucho menos Estados Unidos. Pero ¿por qué participó? En primer lugar, aquí vemos una oportunidad que tuvo México para lograr el sueño americano. El sueño americano en el cual se permitió el paso a Estados Unidos. El presidente que estaba en este entonces estaba Manuel Ávila Camacho, y para participar y mandar a este escuadrón tuvo que solicitar al Congreso que en primer lugar evaluaran con qué podía aportar. Entonces sabemos que México no tenía una gran habilidad militar, cosa que también ya mencionamos. Tenían que evaluar la situación económica y militar del país y bueno, para saber si valía la pena mandar al escuadrón 201. Perdón. Además, pues bueno, Estados Unidos, recordemos que en este punto, recordando un poco de la historia de México, en este punto, Estados Unidos ya había ayudado a México en muchas situaciones. Por ejemplo, cuando Francia había atacado a México, Estados Unidos, pidiendo la ayuda a Benito Juárez, llega a Estados Unidos y Estados Unidos ha ayudado o ayudó en la historia de México en varias ocasiones a varios ataques, claro que por su conveniencia, ¿verdad? Y bueno, obviamente México pues estaría del lado de Estados Unidos. Entonces, pues sería nada más un apoyo a Estados Unidos. No fue como de que México ya participa en la Segunda Guerra Mundial, porque pues no, ¿verdad? Simplemente participó siendo un apoyo militar de Estados Unidos. Y bueno, regresando al sueño americano, se abre paso. Es decir, ya los de Estados Unidos, como estaban encargados en la guerra, porque Estados Unidos sí se metió de lleno en la Segunda Guerra Mundial, el país de Estados Unidos estaba en guerra. ¿Y qué necesitaban de México? A trabajadores que se encargaran de limpiar el desastre que estaba dejando Estados Unidos. Estados Unidos abre paso a mexicanos. Por eso en la actualidad hay muchos mexicanos en Estados Unidos. Hay muchos mexicanos en Estados Unidos desde esta época. Entonces, Estados Unidos le solicita ayuda al gobierno de México y le dice, no sé, imaginemos, ¿no? Que le dice al gobierno de México que necesitan el apoyo de mexicanos que quieran ingresar al país. No necesitan ningún papel, no necesitan pues nada, ni un tipo de documento. Pueden pasar con toda y su familia y necesitan que limpien el desastre que estaban teniendo Estados Unidos. Entonces, obviamente ahí empezaron a llegar personas que, bueno, comenzaban a trabajar como pues barrenderos, como para limpiar las calles. Entonces, la gente no lo pensó dos veces, ¿verdad? Mucha gente con toda y su familia, es el momento, vámonos. Y llegaron a Estados Unidos y empezaron a establecerse allá. Por eso, en la actualidad podemos encontrar a muchas personas nacidas en Estados Unidos que tienen un árbol genealógico mexicano. Sus padres son mexicanos o sus abuelos eran mexicanos porque en el sueño americano, pues pasaron. Muy bien, ahora pues esa palabra ha cambiado como el sueño mexicano, porque todavía en la actualidad hay muchas personas que están tratando de pasar al país de Estados Unidos, pero en la actualidad pues ya Estados Unidos no necesita, ya necesitan un papel, ¿verdad? Para poder entrar. Y bueno, en la imagen estamos viendo, en la imagen que está del lado derecho arriba, estamos viendo a Manuel Ávila Camacho dando premios y reconocimientos al Escuadrón 201. Y bueno, aquí podemos encontrar que era alrededor de un personal de 300 personas. Y otro dato muy interesante acerca del Escuadrón 201 es que no participó en toda la Segunda Guerra Mundial. Los aviones fueron mandados en 1944. ¿Y cuándo terminó la guerra? Precisamente en 1945. Tuvo una participación de meses nada más y solamente participó de esa manera.
Muy bien, seguimos. ¿Qué fue lo que marcó el fin de la Segunda Guerra Mundial? Bueno, aquí tenemos dos finales, jóvenes, porque acuérdense que en un momento, hace un momentito les mencionaba que dentro de la guerra habían dos guerras, la que estaban peleando los alemanes contra la Unión Soviética y la que tenía Estados Unidos versus Japón. El primer final que tenemos en la Segunda Guerra Mundial fue el suicidio, básicamente, de Adolf Hitler. Llegó un momento en el que los alemanes ya estaban rodeados, ya iban perdiendo la guerra, porque llegó un punto en el que era todos contra Alemania. ¿Y por qué era todos contra Alemania? Porque se descubrió las cosas que estaba haciendo Alemania con los judíos. O sea, fuera de la pelea que estaban teniendo, se supone que los países, que la historia, en la historia dice que en los países no sabían lo que los alemanes estaban haciendo con los judíos. Y sabemos que los alemanes tenían el pensamiento de eliminar a todos los judíos y no de una forma rápida. Entonces ellos comenzaron quemando, asesinando a los judíos y los países pues no sabían nada, se supone, dice la historia, hasta que lo descubren. Y cuando se dan cuenta de lo que estaba haciendo Alemania con los judíos, deciden atacar todos a los alemanes. Llegó un punto en el que Hitler estaba rodeado. ¿Y cuál era su única escapatoria? Pues Hitler era una persona, podemos imaginar, orgullosa, su raza era la más grande, la mejor, entonces él prefirió suicidarse antes que rendirse. Ya no tenía escapatoria, entonces se suicida. También hay algunos libros, hay un libro que les recomiendo si ustedes quieren saber más acerca de la Segunda Guerra Mundial que se llama Los últimos días de Hitler. Ahí el libro dice que realmente en ese momento no se suicida, pero esas ya son teorías, ¿eh? Eso que les comento ya son teorías, hay varios libros que dicen que tuvo por ahí algunas mujeres que lo ayudaron a escapar. Seguramente ustedes han escuchado algunas de estas teorías. Sabemos que la historia también es un poco incierta, pero lo que se sabe es que Adolf Hitler se suicida en este momento. Y ahí termina la mitad de la guerra. ¿Por qué? Porque ahí ya terminó, se rindieron, bueno, no se rindieron, se suicida Alemania, entonces los alemanes, se suicida Hitler, entonces los alemanes caen. Ahí termina la guerra, pero seguía otra guerra. Esa guerra termina en Europa, pero en el Pacífico todavía había otra guerra y esta era la de Estados Unidos contra Japón. ¿Cómo termina la Segunda Guerra Mundial? Pues bueno, cuando Estados Unidos lanza las bombas nucleares a Hiroshima y Nagasaki. Entonces, Estados Unidos toma las armas nucleares que todavía no habían sido probadas. Esta ha sido la primera y la única vez en la que se han lanzado en una guerra las bombas nucleares, no las habían probado y simplemente deciden lanzarla primero a Hiroshima y días después a Nagasaki. Cuando se lanzan estas bombas nucleares, se dice que la Segunda Guerra Mundial terminó. Muy bien, jóvenes. Entonces aquí tenemos dos finales. El final de la guerra en Europa y el final de la guerra en el Pacífico. Vamos a ver un videíto como pequeño resumen, como un refuerzo de lo que acabamos de mencionar acerca de la Segunda Guerra Mundial. Se los voy a presentar y vamos a escuchar un poquito de este video, no lo vamos a ver todo. El link se los voy a poner ahí en Classroom por si ustedes quieren revisarlo. Y de igual manera les recomiendo muchísimo esta, ¿cómo se le dice? Plataforma, no, este canal de YouTube, porque trae muchos temas interesantes. Si a ustedes les gusta mucho historia, aquí pueden encontrar temas muy interesantes e información muy completa
acerca de lo que ustedes quieran conocer. Cuando empecé en Eve, era minera. Permítame tantito. Pero me harté de que la gente... El 1 de septiembre de 1939, Hitler invade Polonia. Esta es la acción bélica que realmente inicia la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial es la contienda más devastadora que la humanidad jamás ha conocido. Pero para entender cómo se llegó a este punto debemos remontarnos años atrás, por lo menos al final de la Primera Guerra Mundial. El Tratado de Versalles había puesto fin a la Gran Guerra, y la Gran Alemania había salido muy perjudicada tras perder territorio y serle impuestas desproporcionadas compensaciones que debía pagar a los vencedores. Los alemanes necesitaban de un líder que les guiara como pueblo y que les hiciese recordar tiempos pasados. Por eso surge un tipo como Hitler, un pintor frustrado que supo canalizar la rabia y los anhelos de todo un país. Si se puede decir algo bueno de un villano como Hitler, es que era un gran orador y un maestro de la propaganda. Les habló a los alemanes de la superioridad de su raza y del camino que el pueblo debía seguir para engrandecer la nación. Hitler, a golpe de discurso, se erigió en el líder del Partido Obrero Alemán, transformándolo en el Partido Nacional Socialista Alemán, de ideas nacionalistas, supremacistas, racistas y un fuerte componente antisemita y antimarxista. En 1923, Hitler acabó en la cárcel tras un fallido golpe de Estado. En su encierro aprovechó para escribir el Mein Kampf, Mi lucha, libro desquiciado de escasa calidad literaria que acabaría siendo el evangelio del nazismo. Tras su encierro, Hitler volvió a la palestra política y acabaría ganando en 1932 unas elecciones con mayoría simple para alzarse como canciller de los alemanes al año siguiente. Nace el Tercer Reich, el tercer gran imperio alemán, en una coyuntura de crisis económica a nivel mundial. Rápidamente, bajo una apariencia de legalidad, Hitler establece un régimen totalitario liquidando las instituciones democráticas de la República de Weimar, mediante una ley habilitante. Se arresta a los diputados del Partido Comunista de Alemania y se los confina en campos de concentración. La persecución de los judíos por parte del nazismo se convierte en una política activa. El Führer hizo caso omiso de las obligaciones que para Alemania señalaba el Tratado de Versalles, creando un fuerte estado militar, con tímidas protestas de Francia e Inglaterra. En el año 1938 empezó a poner en práctica su política de expansión territorial, incorporando a Austria entre sus dominios. Ese mismo año, Hitler amenazó con desencadenar una guerra europea, a menos que los Sudetes, una zona fronteriza de Checoslovaquia con una mayoría de etnia alemana, fueran cedidos a Alemania. Para resolver el asunto se sentaron a hablar en Múnich alemanes, franceses, ingleses e italianos. A los checoslovacos ni les invitaron. El primer ministro británico Chamberlain y su homólogo francés, en un acto de tibieza y cobardía, ceden con tal de que la sangre no llegue al río. Mal calculado. Al año siguiente, Hitler incumple su palabra y ocupa el resto de Checoslovaquia. Churchill criticó duramente a Chamberlain con la frase: «Hemos preferido el deshonor a la guerra. Tendremos el deshonor y también la guerra». Y así fue. Para construir un gran imperio, los planes de Hitler pasaban por la anexión de Polonia. Polonia era un país surgido del Tratado de Versalles. Sus tierras antes habían pertenecido a Alemania, a Austria y a Rusia. A los polacos se les había concedido una franja de tierra para que el país tuviese una salida al mar Báltico a través del corredor de Danzig, partiendo Alemania en dos. Agosto de 1939. El comunista Stalin y el anticomunista Hitler, dos líderes totalitarios, sorprenden a medio mundo con el pacto Ribbentrop-Molotov, un tratado germano-soviético de no agresión. Dos enemigos irreconciliables firmaron no atacarse. 9 días después del pacto, Hitler invade la parte occidental de Polonia y 3 semanas después, los soviéticos se encontraban invadiendo la parte oriental. La invasión de Polonia hizo que por fin Inglaterra y Francia le declararan la guerra a Alemania. Alemania se tomó una pausa para reagrupar filas, mientras británicos y franceses
se mantuvieron a la defensiva. Los periodistas llamaron a este periodo la Guerra de Broma. Los ingleses mandaron tropas a Francia para frenar a los alemanes, la Fuerza Expedicionaria Británica. Las tropas francesas e inglesas se parapetaron tras la línea Maginot, una línea defensiva construida tras la Primera Guerra Mundial que los franceses creían inexpugnable. Durante este periodo de calma, la Unión Soviética atacó Finlandia. No fue un paseo, ni mucho menos. Los soviéticos sufrieron innumerables bajas. Finalmente, las fuerzas soviéticas no cumplieron su objetivo principal, el de conquistar Finlandia. Solo lograron conquistar algunos territorios fronterizos. Hitler pensó que el Ejército Rojo era un ejército débil formado por infrahombres. El Führer, muy crecido por sus avances anexionistas y ante la pasividad de buena parte de los líderes europeos, mueve ficha constantemente. Ocupa Dinamarca y Noruega. Los alemanes finalmente acabaron con la Guerra de Broma en mayo de 1940, tras atacar simultáneamente Luxemburgo, Bélgica, Países Bajos y Francia. El método es el anteriormente utilizado en Polonia, la Blitzkrieg o Guerra Relámpago. Consiguieron meter sus tanques Panzer por un lugar que se pensaba impenetrable para un ejército mecanizado moderno. El bosque de las Ardenas. El ejército aliado quedaría rodeado. La batalla de Francia parecía perdida. A finales de ese mes se llevó en la ciudad de Dunkerque una dramática operación de evacuación de las tropas aliadas en territorio francés. Alemania pudo haberle asestado al ejército aliado el golpe final, pero algún tipo de milagro debió ocurrir porque Hitler dejó escapar a más de 300.000 soldados. ¿El motivo? No se sabe. Hoy en día es un debate que sigue suscitando innumerables teorías. La batalla de Francia no duró mucho más. El 22 de junio, Hitler se reunió con varios altos oficiales franceses, quienes solicitaron un armisticio. Hitler seleccionó el mismo lugar y el mismo vagón de tren donde se firmó el armisticio con Alemania en la Primera Guerra Mundial. Esta vez se invertían las tornas, y Alemania ocupa el asiento del bando vencedor. Así se puso fin a la guerra en Francia. Francia se dividió en dos, una porción ocupada que incluía París y otra no ocupada controlada por un gobierno colaboracionista con sede en Vichy, presidida por el mariscal Philippe Pétain. Se la conoció como la Francia de Vichy. Charles de Gaulle inmediatamente se declaró en contra del gobierno de Vichy y proclamó la Francia libre. Llamó a sí mismo a formar la resistencia francesa. Italia y Alemania, las dos potencias fascistas, estaban unidas desde 1936 en una agrupación que Mussolini denominó el eje Roma-Berlín. Mussolini, el líder del partido fascista italiano, viendo la facilidad con la que Hitler conquista países, siente que ha elegido el bando ganador. Se ha apropiado de Albania y se ha sumado a los alemanes declarándole la guerra a Francia e Inglaterra. Il Duce, emulando a Julio César, quiere ampliar más sus posesiones, ya que Italia, al igual que Alemania, había llegado tarde al reparto colonial. Sus planes pasan por conquistar Grecia y Egipto, pero Hitler... Soy el de Ávila. Soy la hermana Palma Rey. Y bueno, aquí en el video, como podemos darnos cuenta, podemos encontrar varias de las batallas que sucedieron en la Segunda Guerra Mundial. Datos interesantes podemos encontrar acerca del reparto colonial, tema que vimos la clase pasada en el imperialismo. ¿Se acuerdan? Donde vimos que Europa, aparte de que él tuvo el inicio en muchas de las guerras, porque en la Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, y cuando veamos la Guerra Fría, Alemania todavía sigue ahí. A pesar de que en este punto Alemania pierde la Segunda Guerra Mundial, vamos a ver la próxima clase, la Guerra Fría. Vamos a hablar del muro de Berlín. Seguramente han escuchado acerca de esa parte de la historia en el que igual mucha gente murió, muchas familias fueron separadas. Y bueno, aquí está el reparto colonial, de hecho está en la imagen. Cuando hablamos del imperialismo, vimos que los europeos comenzaron a expandirse y el continente africano tuvo ahí a muchos países europeos que lo dominaban.
el reparto colonial que siempre ha querido en expansión Europa, el pensamiento europeo de dominar más territorios en el mundo. Y bueno, ahí todavía sigue el video, ustedes pueden por ahí revisarlo más tarde y analizarlo pues muy bien porque vemos muchas participaciones aquí de países. Y otra cosa también que quiero mencionarles es que al igual que en la Primera Guerra Mundial, recordemos que en la Primera Guerra Mundial mencionamos que habían países que se unían, que se salían, que estaban primero en un bando y luego se iban con otro. Lo mismo sucede en la Segunda Guerra Mundial. Y eso lo vamos a encontrar, de hecho, en varias guerras, porque comenzamos viendo que se siguen por sus intereses, seguían por sus intereses. Entonces, ahí podemos encontrar que primero estaban en un bando, luego estaban con otro, porque iban viendo pues cuál era el movimiento, quién iba ganando, quién iba perdiendo, quién los atacaba, quién no. Muy bien, jóvenes. Y bueno, hasta aquí, ¿tienen alguna pregunta acerca de los temas que hemos visto? Les recuerdo nada más que ya estamos a punto de terminar ciencias sociales. Eso significa que pues ya estamos terminando, así que los que no me han entregado sus tareas, ahí están en Classroom. Muy importante que entreguen sus tareas para que yo pueda entregarles al terminar sus calificaciones. Y de igual manera les recuerdo que ya estamos en nuestro proyecto final. El proyecto final ya subí una imagen en Classroom en donde están los temas que ustedes pueden elegir. Está la diapositiva en donde dice qué es lo que van a realizar, los consejos que les doy y la estructura que debe de tener su video. Entonces, para quien tenga alguna duda, pues bueno, ahí está Classroom y de igual manera me pueden mandar un mensajito por WhatsApp o por Classroom o por correo electrónico y pues ya yo les contesto para poder aclarar alguna duda que ustedes tengan. Les recuerdo que el límite es el viernes para que yo pueda revisarlos y el lunes pues poderles ya enviar sus calificaciones. Muy bien, ¿tienen alguna pregunta, jóvenes? Adelante. El proyecto que se va a hacer, que se va a entregar el viernes, ¿ese cómo se va a evaluar o cómo es? ¿Es ¿Perdón? final? ¿Cómo? ¿Cómo? Otra vez, perdón. Es que empecé escuchando bien y luego se escuchó bajito. A ver, otra vez, por favor. Le decía que si el proyecto final va a ser, no sé, al final, o todavía es como final de la materia, o cómo. Es el final de la materia. Ustedes tienen un mes para cada asignatura. Entonces, en el caso de ciencias sociales, que es la asignatura que hemos estado viendo, ya tiene un final el viernes. Ya prácticamente conmigo terminarían el viernes. Yo no sé si ustedes ya tomaron, por ejemplo, una asignatura antes o es la primera que están tomando. Entonces, pues bueno, al final de cada asignatura ustedes realizan un proyecto que es el que tiene la calificación de un 30% de su calificación de la asignatura. O sea, imaginemos que el 70% son sus tareas, porque asistencia, pues no, ¿verdad? Porque pues sabemos que se mandan los videos. Entonces, pues asistencia no, participaciones no, pero sí las tareas. Entonces, el 70% de tu calificación de asignatura es tus tareas y el otro 30% de tu proyecto. Y el proyecto final, hablo del proyecto de la asignatura. Entonces, en nuestra asignatura ya les dejé su proyecto el lunes y tienen que entregarlo el viernes. O sea, como límite el viernes. No sé si aclaré la duda que tenías. Es un proyecto por asignatura. Por cada asignatura que ustedes terminen, por ejemplo, en este caso, ciencias sociales, tienen un proyecto. Cuando tengan humanidades, que es otra asignatura que ustedes van a tener con otra maestra, tienen un proyecto. Habilidad lingüística, no, comunicación lingüística y verbal, algo así se llama esa asignatura. Entonces también van a tener un proyecto. Y así, son 5. Ah, ok, gracias. De nada.
Ujú. ¿Alguna otra preguntita?